Hola, buenas tardes. Espero se encuentren todos muy bien. Sean bienvenidos a nuestro tercer encuentro de Impuesto 1, en el cual trataremos en este módulo 3 un tema bastante fundamental, importante en materia de impuestos sobre la renta, como el referido a las retenciones de impuestos sobre la renta. Estas retenciones de impuestos sobre la renta están reguladas por diferentes bases legales, dentro de las cuales podemos resaltar los siguientes instrumentos jurídicos: la ley del impuesto sobre la renta, tenemos la ley vigente del año 2015, ¿no? El reglamento parcial de la ley de impuestos sobre la renta, constituido por el decreto número 1808, publicado en fecha 12 de mayo del año 1997, que sigue estando vigente. La Providencia Administrativa número 095, que regula el cumplimiento de los deberes de información y enteramiento en materia de retenciones de impuestos sobre la renta, publicada en el año 2009. Debemos comenzar por mencionar que este decreto número 1808, que se encarga de regular todo lo referido en materia de retenciones de impuestos sobre la renta, por ejemplo, a quienes se considera agentes de retención, cuáles son las retenciones que se definen por sueldos y salarios y cuáles son las retenciones distintas a sueldos y salarios y demás remuneraciones. ¿Cuál es el listado de conceptos sobre los cuales se debe retener? ¿Cuál es el porcentaje aplicable, verdad? Y en este sentido, este decreto 1808, podemos decir que se conforma un capítulo 1 que comprende unas disposiciones generales referidas a los enriquecimientos e ingresos que están sujetos a retención, un capítulo 2 en el cual se hace mención a todo lo referido a las retenciones sobre sueldos y salarios y demás remuneraciones similares, y un capítulo 3 que regula las retenciones a otras actividades distintas de sueldos, salarios y demás remuneraciones. En este sentido, el artículo 1 nos indica que están obligados a practicar la retención del impuesto en el momento del pago o abono en cuenta y enterarlo en una oficina receptora de fondos nacionales dentro de los plazos, condiciones y formas que establecen las normas, todos los deudores o pagadores de los enriquecimientos de ingresos brutos a los que se refieren los artículos 27, 32, 35, 36, 37, 39, entre otros de la ley del impuesto sobre la renta. Lo que nos viene a decir es quiénes son los agentes de retención. En este sentido, debemos destacar que los agentes de retención son las personas naturales o jurídicas que por disposición expresa de la norma tributaria están obligados a practicar la retención sobre los pagos o abono en cuenta percibidos por los beneficiarios de los ingresos o los enriquecimientos sujetos a retención. Podemos decir que se excluyen de esta disposición los pagos efectuados por gastos de representación, viáticos y primas de vivienda, estas últimas cuando se encuentran reguladas en la Ley Orgánica del Trabajo. Bien, entonces debemos tomar en cuenta que cuando nosotros hacemos referencia a las retenciones de impuestos sobre la renta, vamos a tener en esa operación de compra-venta un comprador y un vendedor, donde el comprador o pagador se convierte en agente de retención. Bien, entonces aquí en este artículo 1 nos indica que son los pagadores quienes van a constituir los agentes de retención. Los deudores o pagadores de los servicios sujetos a retención señalados en los artículos 2 y 9 del decreto 1808. ¿Cuáles son los pagos que están sujetos a retención de impuestos sobre la renta? Bueno, el capítulo 2, dentro de sus artículos 2 al 8, nos define todo lo referido a las retenciones de impuestos sobre la renta cuando los ingresos se originan bajo relación de dependencia, es decir, ingresos provenientes de sueldos, salarios y demás remuneraciones similares. Y el capítulo 3, por su parte, a partir del artículo 9, nos va a hacer referencia a otras actividades distintas a sueldos y salarios. Así pues, nos vamos a encontrar entonces, en primer lugar, en el estudio del decreto 1808, los pagos por sueldos y salarios, indicándonos en el capítulo 2 que a las personas naturales, residentes o no en el país, beneficiarias de sueldos, salarios y demás remuneraciones similares, según este artículo 2, en los casos en que las personas naturales residentes en el país, la retención del impuesto procederá si el beneficiario de las remuneraciones obtiene o estima obtener de uno o más deudores o pagadores un total anual que excede de 1.000 unidades tributarias. ¿Bien? Por lo tanto, aquí encontramos una base
de los ingresos provenientes bajo relación de dependencia por sueldos y salarios, por la cual se nos indica que si esa persona obtiene ingresos bajo relación de dependencia superiores a 1.000 unidades tributarias, dicho pagador está obligado a hacer la retención del impuesto sobre la renta. Es importante destacar, recordar que la unidad tributaria para este momento, hoy día, tiene un valor de bolívares 43. Bien, por lo tanto, el cumplimiento de esta condición de las 1.000 unidades tributarias, al convertirlo al equivalente en bolívares, pues serían 43.000 bolívares anuales. Asimismo, el decreto 1808 nos indica en su artículo 3 que cuando el beneficiario de las remuneraciones, a que se contrae el artículo 2 de este capítulo, sea una persona natural no residente en el país, la retención del impuesto debe ser igual al 34% de lo pagado o abonado en cuenta, cualquiera sea el monto de tales remuneraciones. Es importante destacar que también nos indica cuándo la persona se va a considerar residente o no residente en el país, destacando que el Código Orgánico Tributario nos indica que la persona natural residente será aquella que haya permanecido en el país por un lapso superior, continuo o discontinuo de 183 días. Bien, también, ¿para qué necesitamos saber estos conceptos? Para poder clasificar si esa persona beneficiaria de esos ingresos se considera una persona natural residente o una persona natural no residente. El artículo 4 nos hace la descripción del procedimiento mediante el cual se va a realizar la retención del impuesto sobre la renta sobre los pagos por sueldos y salarios. Recordamos entonces que si la persona estima obtener ingresos superiores a 1.000 unidades tributarias, está sujeto a la retención del impuesto sobre la renta. Pero ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo se determina? Bueno, en principio nos indica que los beneficiarios de estas remuneraciones deberán suministrar a cada pagador en un formulario que a tales efectos edita el Ministerio de Hacienda la siguiente información. Ese formulario hoy día es el llamado formulario ARI, conocido como agente de retención individual y comúnmente mencionado como ARI. Es el formulario que llena el empleado en principio a los efectos de determinar su porcentaje de retención de impuestos sobre la renta sobre cada pago del sueldo mensualmente. Este formulario, cabe destacar que nosotros lo podemos encontrar en el portal fiscal, en la parte de asistencia al contribuyente, trámites en línea, luego nos vamos a los formatos electrónicos y al desplegar allí nos va a aparecer el modelo del formulario ARI, que en lo cual, al momento de utilizarlo, pues nosotros lo que debemos es actualizar el valor de la unidad tributaria, suministrar los datos de ese beneficiario de esos ingresos por sueldos y salarios, aplicar toda la información que nos indica el formato y realizar las operaciones a los fines de determinar cuál sería la retención por sueldos y salarios. Sin embargo, el artículo 4 del decreto 1808 nos da un procedimiento totalmente descrito de la información que deben suministrar, el cual a grosso modo sería la totalidad de las remuneraciones fijas, variables o eventuales a percibir o que estima percibir de sus deudores o pagadores. Las cantidades que estima desembolsar dentro del año gravable por concepto de desgravámenes en caso de no optar por el desgravamen único. Como nosotros vimos en nuestro módulo anterior, a efectos de la ley del impuesto sobre la renta, recuerden que las personas naturales pueden acceder, pueden aplicar unos desgravámenes. En todo caso, un desgravamen único, unos desgravámenes detallados, que ya vimos los conceptos, y que en este mismo formulario ARI también se debe suministrar esa información. ¿Bien? Entonces, tenemos los desgravámenes. Recordamos que el desgravamen único equivale hoy día a 774 unidades tributarias. ¿Bien? El número de personas que por constituir cargas familiares les den derecho a la rebaja de impuestos. También ya vimos nosotros en nuestro encuentro anterior cuáles son las cargas familiares. Recordamos que 10 unidades tributarias en caso de la rebaja por ser persona natural, 10 unidades tributarias por el cónyuge no separado de bienes y 10 unidades tributarias por sus ascendientes y descendientes directos
En el caso de los hijos, no mayores a 25 años y sin límite de edad en los casos de educación especial. Entonces, esta información de los desgravámenes igualmente se maneja para el formulario ARI, bien, de los desgravámenes y las rebajas por cargas familiares. Además, también debe transcribir las cantidades retenidas de más en años anteriores cuando sea el caso. Se nos pide que una vez que hemos suministrado esa información al formulario de RI, el cual se encuentra ya elaborado con unas fórmulas en Excel que nos llevan al cálculo de la determinación del porcentaje, pues el porcentaje de retención será aplicado por el agente de retención, es decir, por el patrono, por el pagador de esos sueldos y salarios, cuando realice el pago o abono en cuenta a sus empleados, bien sea que aplique para el sector público o para el sector privado. Recuerden que la base es que quien obtiene ingresos bajo relación de dependencia estime obtener ingresos superiores a 1.000 unidades tributarias dentro del ejercicio grabado. Es importante también resaltar que el decreto 1808 nos indica que este formulario debe ser llenado por cada empleado, por cada beneficiario de esos ingresos, pero en caso que no lo haga, el responsable es el agente de retención, por lo cual se recomienda que a través de sus áreas de talentos humanos ellos puedan informar a cada empleado el plazo oportuno, la información a suministrar y apoyarles en la elaboración de ese ARI. El ARI puede dar como resultado un porcentaje a retener, por ejemplo, 1%, 0.5, 0.8. Será el porcentaje de retención que se le retenga de cada pago del sueldo del impuesto sobre la renta. También puede dar 0% en el caso que, por ejemplo, estime utilizar desgravámenes detallados o en el caso que por sus cargas familiares pues puedan ser varias, dependiendo de la información que también se suministre, que debe ser correcta, ¿verdad? Va a determinar ese porcentaje de retención. Si el porcentaje de retención es 0%, igualmente debe llenar su formulario ARI, porque recuerden que se obtiene la base de ingresos superiores a las 1.000 unidades tributarias, está sujeto a llenar el formulario ARI. Si no lo hace el empleado, debe hacerlo el agente de retención e informarle posteriormente a ese empleado sobre el cálculo del mismo. También nos hace referencia que la información de este RI debe presentarse antes del vencimiento de la primera quincena de cada ejercicio, es decir, antes del 15 de enero, cuando se viene de una relación laboral normal, continua, o en todo caso, antes de hacerse efectiva la primera remuneración. Y la información contenida en el formulario podrá ser revisada por el agente de retención correspondiente, quien en caso de observar errores deberá notificarlo al respectivo beneficiario de esos ingresos. Igualmente nos indican que luego que hemos restado las cargas familiares, hemos obtenido todo ese cálculo, ¿verdad? El agente de retención debe informar al beneficiario por escrito sobre los datos utilizados para determinar el porcentaje en caso que no lo haya realizado el mismo beneficiario de los ingresos. Asimismo, las variaciones del ARI. Las variaciones del ARI, es decir, cuando ocurren algunas causas, como por ejemplo aumento de sueldos y salarios, como por ejemplo cambio en el valor de la unidad tributaria, o como por ejemplo porque se debe ingresar o excluir alguna carga familiar. El decreto 1808 nos indica, nos establece, dispone que los plazos para hacer estos cambios en el formulario ARI se corresponden con la primera quincena de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Bien, son los únicos plazos que nos trae para la variación en el caso del ARI. Así pues es recomendable todos los contadores públicos, administradores, encargados de áreas tributarias, encargados del área de talentos humanos, gerentes, todos aquellos que sean responsables dentro del funcionamiento de esa entidad económica, de una organización, de un ente, pues debe dar cumplimiento
premisa de las retenciones del impuesto sobre la renta sobre sueldos y salarios, siguiendo el procedimiento que nos indica el decreto 1808 y tomando en cuenta los aspectos que se nos dan en el caso de las retenciones por sueldos y salarios. Hay algunos aspectos importantes que contempla este decreto como los siguientes. La información de la RI deberá ser presentada antes del vencimiento de la primera quincena de cada ejercicio gravable y en todo caso antes de hacerse efectiva la primera remuneración. Además, la información contenida en el formulario podrá ser revisada por el agente de retención correspondiente. Perfecto, en caso de observar errores, pues deberá notificarlo a ese beneficiario para que proceda a hacer las correcciones correspondientes. Las variaciones deberán ser presentadas entre la primera quincena de marzo, junio, septiembre y diciembre. El trabajador con varios patronos debe entregar un único ARI a todos con el mismo porcentaje de retención. No requiere su presentación ante el CENIAL ni ante ningún otro organismo, excepto cuando sea requerido por el primero. Por lo tanto, tanto el agente de retención como el beneficiario de los sueldos y salarios deben estar al tanto de los plazos, de los datos, del llenado, de la forma de hacer este formulario ARI para determinar el porcentaje de retención por sueldos y salarios. Luego, también se nos indican los pagos distintos a sueldos y salarios que están estipulados en el capítulo 3 a partir del artículo 9 del decreto número 1808. Y aquí es importante que nosotros tomemos en cuenta que normalmente hay varios conceptos que una vez que representen una operación para la empresa, pues se procede a la retención del impuesto sobre la renta. Tenemos dentro de esos conceptos más comunes, por ejemplo, el pago de honorarios profesionales, por ejemplo, el pago de publicidad, el pago de flete, el pago de servicios, ¿bien? Y encontramos, por ejemplo, en el caso de arrendamiento de bienes inmuebles, tenemos también el caso de otros conceptos, prestaciones de servicios que se describen todo en el listado del artículo 9, que nos determina todos esos conceptos, los porcentajes de retención dependiendo a quién esté dirigido ese pago, si es una persona natural, si es una persona jurídica. Nos trae algunas consideraciones que sí son también muy importantes de tomar en cuenta y mencionar, como en el caso de las retenciones a las personas naturales residentes, en las cuales debemos hacer la aplicación de un sustraendo. Un sustraendo que igualmente nos indica cómo calcularse en ese artículo 9 y que es importante tomar en cuenta que solo se aplica en el caso de las retenciones a personas naturales residentes. Bien, y ese sustraendo se calcula mediante una fórmula matemática que indica ese mismo artículo 9, que es el valor de la unidad tributaria por el porcentaje de retención por un factor de 83,3334. Dentro de los porcentajes de retención a personas naturales, en algunas operaciones es 1%, en otras operaciones es 3%. Cuando el porcentaje de retención es 1%, al sustituir los datos en esa fórmula matemática, vamos a utilizar un sustraendo de 35,83 bolívares. Y cuando el porcentaje de retención es un 3%, el sustraendo en este momento es 107,50 bolívares. También es importante tomar en cuenta, destacar que cada vez que varía el valor de la unidad tributaria, debemos calcular nuevamente el sustraendo que se aplica a las personas naturales residentes. Bien, por supuesto, manteniendo los datos que nos indica el decreto y tomando en cuenta el nuevo valor de la unidad tributaria. ¿Cuáles son los porcentajes de retención aplicables a los servicios independientes? Nos vamos a encontrar. Cuando es persona natural residente puede ser el 1% o el 3%. Cuando es persona natural no residente es el 34%. Cuando es una persona jurídica domiciliada puede ser 2, 3 o 5%. Y cuando es persona jurídica no domiciliada se hace siguiendo el procedimiento del decreto 1808, en el cual se aplica la tarifa número 2 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Por qué hacemos mención acá? Porque los porcentajes de retención varían dependiendo de a quién está dirigido ese pago o quién es el beneficiario de esos ingresos. Bien,
Entonces, en el listado de 21 numerales que nos representa ese artículo 9, donde nos vamos a encontrar todos esos pagos de servicios, de alquiler, de publicidad, de fletes, de servicios, de honorarios profesionales, entre otros, que hay de loterías, de premios de lotería, entre otros, pues estos son en el artículo 9 se nos indica cuál será el porcentaje aplicable. Bien, entonces es importante que cada vez que vayamos a hacer la retención del impuesto sobre la renta, manejemos esos porcentajes para las operaciones que son distintas a sueldos y salarios, según lo que nos indique esa tabla del artículo 9. También hay algunos conceptos importantes de tomar en cuenta, como por ejemplo los del artículo 14, para que nosotros podamos tener la comprensión cuando estamos al frente de una operación de pago de honorarios profesionales, según el decreto 1808. Y este decreto nos indica que se entiende por honorario profesional no mercantil el pago o contraprestación que reciben las personas naturales o jurídicas en virtud de actividades civiles de carácter científico, técnico, artístico, docente, bien, que realizan ellas en nombre propio o por profesionales bajo su dependencia. También los servicios prestados por médicos, abogados, arquitectos, odontólogos, contadores, administradores, psicólogos, economistas, farmacéuticos, laboratoristas, maestros, profesores, geólogos, veterinarios y otras personas que presten servicios similares. Y aunado a todo ello, nos indican que se consideran honorarios profesionales no mercantiles a los efectos de la aplicación del decreto 1808, los ingresos que obtienen los escritores, los herederos, la cesión de derecho de propiedad intelectual, los ingresos que obtienen en calidad de artistas, escultores, pintores, grabadores y demás artistas similares que actúen en nombre propio. Y los ingresos que obtienen, por ejemplo, los músicos, cantantes, danzantes, escritores, actores de cine, de radio, televisión y demás ocupaciones similares, ¿bien? Así como también honorario profesional para todos los que realizan normalmente actividades deportivas como boxeadores, futbolistas, tenistas, toreros, jinetes, basquetbolistas y otras profesiones deportivas en nombre propio o en equipo. Los premios que obtienen los beneficiarios de ingresos a que se refiere el presente artículo, obtenidos en virtud de alguna de las actividades señaladas en el mismo. También se nos indica entonces en ese artículo 14 que sí se excluye de los conceptos expresados en el encabezamiento de este artículo, es decir, que no se considera honorario profesional, los ingresos que obtengan las personas naturales en razón de servicios artesanales, prestados por sí mismas, tales como los de carpintería, herrería, latonería, pintura, mecánica, electricidad, albañilería, plomería, jardinería, zapatería, entre otros de naturaleza predominantemente manual. Y por prestación de servicio, que es uno de los conceptos más comunes que se utilizan en estas retenciones de impuestos sobre la renta, nos indica que se entiende por servicio cualquier actividad independiente en la que sean principales las obligaciones de hacer. También se considera servicios los contratos de obras mobiliarias e inmobiliarias, incluso cuando el contratista aporta los materiales. Se exceptúa de la obligación de retener en los pagos por concepto de suministro de agua, electricidad, gas, telefonía fija o celular y aseo domiciliario, bien, de uso domiciliario. Tenemos entonces que también el parágrafo segundo nos indica que en los casos de prestaciones de servicios, la base sobre la cual se practicará la retención será el precio total facturado a título de contraprestación, incluyendo, si es el caso, la transferencia o el suministro de bienes muebles o inmuebles o la adhesión de estos a bienes inmuebles. El artículo 20 nos indica que no deberá efectuarse retención alguna en los casos de pagos en especies o cuando se traten de enriquecimientos exentos o exonerados de este impuesto, del impuesto sobre la renta, de acuerdo a lo que dispone el Código Orgánico Tributario. Bien, entonces estos capítulos, especialmente el capítulo 2, capítulo 3 del decreto 1808, nos indican los conceptos, los procedimientos, los porcentajes y algunos elementos fundamentales, como el caso de los sustraendos para las personas naturales residentes o el caso del formulario ARI para sueldos y salarios en materia de retenciones de impuestos sobre la renta.
Asimismo, tenemos que mencionar la Providencia Administrativa número 095, que regula el cumplimiento de los deberes formales de información y enteramiento del impuesto sobre la renta. Y aquí es donde se nos fija el plazo para enterar estas retenciones de impuestos sobre la renta y nos indica plazo para enterar para declarar y enterar. Los contribuyentes especiales, es decir, aquellos que hayan sido calificados como sujetos pasivos especiales por parte de la Administración Tributaria Nacional, por parte del CENIA, la declaración deben hacerla cumpliendo con el calendario de obligaciones tributarias que se publica cada año en Gaceta Oficial y que se maneja de acuerdo al dígito, al último dígito de su número de RIF. Y en el caso de los demás contribuyentes que no hayan sido calificados como especiales, tendrán un plazo de los primeros 10 días continuos del mes siguiente al mes en que efectuaron los pagos o abonos en cuenta sujetos a retención. Bueno, en fin, es muy importante entonces que conozcamos que este procedimiento técnico de la Providencia 095 nos establece algunos deberes formales, como por ejemplo, presentar en medios electrónicos la declaración de todos los pagos realizados sujetos a retenciones. Presentarse también una declaración, aún en los casos en que no se hubieran efectuado retenciones, que iría en cero, ¿bien? Y dar cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en el portal fiscal del CENIAS.